Yo quiero en esta mañana poder reflexionar junto a todos ustedes acerca de lo que es la cruz, lo que significa la cruz. La Semana Santa no tiene que ver con los huevos de Pascua, con las roscas de Pascua, son tan ricas, pero no tienen absolutamente nada que ver, no tiene que ver con las vacaciones que me puedo dar, no tiene que ver con planificar alguna salida a algún sitio, tiene que ver con lo que ocurrió hace más de 2000 años en una cruz que fue la manifestación más grande de amor que alguien pudiese tener en favor de otro. En este caso de miles y miles que hemos abrazado lo que ha ocurrido allí. El amor que se expresó en esa cruz nos alcanzó a nosotros. Fíjense el poder de esa demostración de amor. Nos alcanzó a nosotros hoy. Por eso estamos en este lugar. Vos y yo no estamos en este lugar porque seamos mejores que otros. Simplemente un día tuvimos la oportunidad de escuchar lo que había ocurrido. Y ese amor expresado en aquella cruz nos alcanzó, nos atravesó el corazón, nos atravesó el alma, atravesó toda nuestra vida. Y es ahí donde dijimos: Señor, ¿qué podemos hacer frente a semejante demostración de amor? ¿Qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es derretirme, Señor, en tus brazos y entregarme. Bajo la guardia, levanto la banderita blanca y me rindo. No puedo hacer más nada. No puedo hacer absolutamente nada. Y nuestra vida, lejos de Cristo, habiendo conocido a Cristo, nuestra vida, si hoy quisiéramos volver atrás, sería un fraude, ¿no? Una estafa a semejante amor derramado en la cruz. Yo quiero en esta mañana que podamos meditar en algunas cosas que tienen que ver con lo que ocurrió en aquella cruz, pero puntualmente yo los quiero llevar a unos instantes antes de la cruz. Mateo capítulo 26, versículo 39. Vamos a tomar este texto como base para la reflexión. Vamos a hablar de la cruz. La cruz. Hay varias cosas que me llamaron la atención mientras meditaba en este texto, pero vamos a leerlo. Dice Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Para mí este es el momento en el que Jesús muere. Y ustedes dirán: pero si no aparece en escena la cruz, ¿cómo va a morir? Yo creo que este es el momento en el que Jesús decide morir. ¿Por qué? Porque este momento, puntualmente en este instante, es el momento en el que Jesús decide tomar la voluntad del Padre para su propia vida. Muere a su propia voluntad. Evidentemente, la humanidad de Jesús no quería saber nada con ir a la cruz. Por eso, si ustedes leen después todo el capítulo, se van a dar cuenta que Jesús ora: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Esa frase, esa oración la hace 3 veces. Es decir, la humanidad de Jesús luchaba intensamente para no ir a la cruz. No nos tenemos que olvidar que Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Bueno, la humanidad de Jesús le decía: no vayas a la cruz. No vayas a la cruz. No es necesario, vos sos Jesús. Y por otro lado, el Jesús 100% Dios sabía que era necesario. ¿Sí? Esa era la lucha que tenía Jesús en su interior. Por eso Él ora: si es posible, Padre mío, que pase de mí esta copa. Si es posible, evitame este problema. Evitame este sufrimiento. Es la misma oración que hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Tenemos un problema, aparece alguna dificultad o la vemos venir y ¿qué oramos? Señor, si es posible, evitame este problema.
Evitame este conflicto, evitame esta crisis, evitame esta dificultad. Y muchas veces Dios no la evita, no la saca. Porque lo que Dios está buscando es que tu voluntad y la mía se terminen entregando, se terminen rindiendo a la voluntad del Padre. Amén. Eso es lo que Dios quiere. La cruz no es una opción en nuestra vida. Vamos a pasar por una cruz. El tema es qué vamos a hacer cuando nos encontremos cara a cara con la cruz. ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿Nuestra propia voluntad o el hacer la voluntad del Padre? Porque de acuerdo a lo que finalmente decidamos, es lo que va a acontecer luego. La cruz es una decisión. La cruz es una decisión. Por eso Jesús declara: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Enfrentar la cruz para vos y para mí es una decisión. Podemos evitarla si queremos. Podemos decidir no ir a la cruz. Un poco lo que hablaba Sebastián anoche. Podemos determinar no correr a la cruz. La vemos venir y decimos: no, mejor vamos por este lado. Pero el tema es que hay un montón de beneficios que solo se consiguen cuando enfrentamos la cruz, decidimos por la cruz y traspasamos la cruz. ¿Sí? ¿Amén? Esa es la voluntad de Dios, o mejor dicho, esa es la voluntad que nosotros debemos elegir, la voluntad del Padre. Frente a cada situación, lo que debe primar en nuestra vida es elegir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios por encima de la nuestra. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Nuestra humanidad pecaminosa no quiere que vayamos a la cruz, porque cruz significa muerte, significa morir a nuestros deseos, a nuestras buenas intenciones, significa morir al orgullo. Lo que estaba poniendo de manifiesto acá Jesús también era su orgullo. El Jesús humano estaba luchando con el orgullo, con el ego. Estaba decidiendo si acaso se iba a convertir en el Salvador de todos los hombres. Si Jesús no aceptaba ir a la cruz, nunca se hubiese convertido en el Salvador de los hombres. Hubiésemos tenido que seguir esperando hasta que viniese alguien que finalmente aceptara ir a esa cruz, enfrentar esa cruz. ¿Estoy siendo claro? Eso es lo que tenemos que entender. Cuando vos y yo decidimos no ir a nuestra cruz, no enfrentar la cruz, estamos determinando cosas hacia el futuro. Cruz, claro, no suena romántico. Cuando pensamos en una cruz sabemos que es señal de muerte, símbolo de muerte, de entrega, de sacrificio, de rendición. Entonces cuando a mí me hablan de cruz, yo digo: no quiero. El humano que hay en mí dice: no, aguantá un poquito más, así vas bien, podés. Tarde o temprano vamos a tener que enfrentar nuestra propia cruz. Tarde o temprano. Jesús también la enfrentó. En un momento cuando él era esto, él sabía lo que venía. Nosotros tenemos que leer la Biblia y entender que hay momentos donde Jesús habla como humano y hay momentos donde Jesús habla como Dios. Y en este momento esta oración la está haciendo el Jesús humano. Si es posible, Dios, que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, aunque me duela, aunque me cueste, aunque signifique sufrimiento, que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que vos ya has determinado para mi vida. ¿Amén? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Pero va a doler. Porque ahí Dios va a arrancar lo que nos sirve. Ahí vas a morir. Y después de esa cruz tu vida no va a ser igual que antes. Los que permanecieron después de la cruz, presta atención a esto, fueron los que finalmente se transformaron en discípulos de Cristo. Fieles, consagrados, apartados, rendidos por completos a su causa. No hay discípulo sin cruz. Por eso Jesús marca el camino. Por eso después Jesús pudo decirles, por ejemplo, en Mateo 16:24,
a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, deje su voluntad a un costadito, deje sus pensamientos, deje sus opiniones, sus ideas, sus buenas intenciones, déjelas ahí a un costadito porque no sirven, son basura. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Pero ¿sabes por qué Jesús pudo decirle eso a sus discípulos? Pudo poner ese requisito para los suyos, porque Él estaba marcando el ejemplo, mostrando el camino con su propia vida. Muchachos, si yo voy a la cruz, ustedes no van a ser menos. Si yo tengo que cargar mi cruz, ustedes también la van a tener que cargar. ¿Sí? No hay discípulos sin cruz. Si vos querés ser un fiel discípulo de Cristo, vos tenés que saber que la cruz para vos no es una opción. La cruz para vos no es una opción. Los que no toman su cruz son buenos simpatizantes, admiradores, seguidores de Jesús. Seguidores en las redes sociales, ¿no? Les ponen like, pero viste que el like, inclusive si el perfil no lo querés mostrar, podés poner algo que no tiene nada que ver con vos, pero ahí está. Los que no toman su cruz son buenos simpatizantes de Jesús. ¿Sabés que alrededor de la cruz había gente que era discípulo de Cristo? Había admiradores, había gente que era familiares directos, había gente que lo estaba traicionando, había gente que lo estaba crucificando, y estaban también los fieles seguidores de Él. ¿De qué lado estás vos? ¿De qué lado estamos? La cruz es para todos aquellos que quieran ser discípulos de Cristo. La cruz, si Jesús la cargó, vos y yo la vamos a tener que cargar. Vamos a tener que ir a la cruz. Vamos a tener que tarde o temprano enfrentarnos a esa cruz donde decidimos rendir por completo nuestra vida. No el 90%, no el 95%, el 100% o nada. O es todo o nada. Eso es lo que define la cruz. La cruz define nuestra lealtad. ¿A qué le vamos a ser fieles? La cruz nos confronta, desnuda nuestro corazón, desnuda nuestras motivaciones. Porque ahí también, en ese momento, estaba gente que había sido sanada, que había recibido milagros de Dios. Pero cuando vieron lo que estaba sucediendo con Cristo, dijeron: mejor nos vamos. Soldado que huye. Simpatizantes, admiradores, pero no discípulos. La cruz marca la diferencia. La cruz marca la diferencia entre los que realmente han rendido su vida a Cristo y aquellos que solo están como espectadores. La cruz es para todos los que quieran ser discípulos, para los seguidores o admiradores de Jesús, para los miembros de iglesia que solo se conforman con venir, pero que nunca terminan de comprometerse. La cruz es un precio demasiado alto, que no están dispuestos a pagar. Por eso vemos iglesias que tienen muchos miembros, pero no tienen discípulos. Por eso vemos iglesias que frente al menor problemita, los integrantes salen: si te he visto, no me acuerdo. Pero cuando vos sos discípulo, porque ya pasaste la prueba de la cruz, ya te encontraste con tu cruz, ya la cargas, entonces podrá caerse el mundo, pero vos permanecés fiel al lado de tu maestro. Amén. La cruz marca la diferencia entre los que están rendidos a Cristo y su causa y aquellos que están como espectadores. La cruz marca la diferencia entre aquellos que son buenos miembros de iglesia y aquellos que han rendido su voluntad por completo al señorío de Cristo, dispuestos a ir donde su Señor los envíe y a hacer aquello que su Señor les pida. El mandato de Jesús nunca fue: vayan y hagan miembros de iglesia.
Nunca fue el mandato de Jesús, vayan y hagan admiradores míos. El mandato de Jesús, ¿cuál fue? Vayan y hagan discípulos, personas entrenadas en las disciplinas espirituales del reino de los cielos. Eso es un discípulo. La raíz discípulo va muy ligada a la palabra disciplina. Por eso un discípulo es alguien que ha sido entrenado en las disciplinas espirituales. Ya sabe que tiene que orar, ya sabe que tiene que hacer, ya sabe que tiene que cargar su cruz. Se levanta en la mañana y lo primero antes de lavarse la cara es: venga la cruz, y sale. Pero no la vive otra vez la cruz. No. Lo vive como el precio y el honor más alto que pudiese tener a lo largo de toda su vida. Estoy imitando a mi maestro. Amén. Cruz significa que cuando alguien habla mal de vos, vos no reaccionás, porque vos estás muerto. ¿Viste algún muerto alguna vez que reaccione? ¿Cómo me gusta esta analogía o esta ilustración? ¿Viste cuando vos pones en una sartén un bife? Pones un poquito de aceite, ¿no? Se pone aceite, ¿no? Pues yo soy buenísimo cocinando. No quiero demostrar mis cualidades culinarias porque si no ustedes después hablan bien de mí. Pero cuando van a cocinar un bife, ¿no? ¿Cómo hace el bife cuando empieza a recibir el hervor, el fueguito? ¿Cómo hace? ¿Sabés por qué hace eso? Porque todavía no está cocinado. Si frente al fueguito vos haces, es porque todavía no estás cocinado. Estás al horno, pero todavía no estás cocinado. Todavía hay carne viva. La cruz mata nuestra propia carne. La cruz es muerte. La cruz marca la diferencia entre aquellos que solamente se conforman con ser seguidores de Cristo, pero no discípulos. Por eso vas a ver personas que nunca pagarán precios más altos de los que implica o de los que implican ser miembros de iglesia, porque el miembro se ha conformado. Si vos sos miembro, yo te puedo asegurar que lo único que vos buscás es venir a las reuniones, participar y conformarte y ya está. No vas a hacer mucho más allá de eso. El discípulo está dispuesto a dar la vida por su Señor. ¿Sabés cómo murió Isaías? ¿Alguien sabe cómo murió? Lo agarraron dos tipos, uno de cada pierna, lo pusieron boca abajo y con una sierra lo aserraron. Igual a vos y a mí, ¿no? ¿Cómo murió Esteban? Y no eran piedritas chiquititas. Y en medio de todo eso, el tipo no emitió palabra. Y dice que mientras estaba ahí, para un lado y para el otro, dice que vio los cielos abiertos. A nosotros nos dan un piedrazo y lo que imaginamos cuando lo agarre, más vale que corra. Porque si me quedo vivo, ¿sí o no? Porque todavía el humano que hay en vos y en mí no ha muerto. No ha muerto. Estamos ahí, voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy. O lo que es peor, a veces vamos, decimos que morimos, pero el otro día por las dudas lo volvemos a resucitar nosotros, no lo sacamos de la cruz, lo bajamos, nos bajamos de la cruz. Por eso hay muchos miembros de iglesia o de iglesias y pocos discípulos de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? El miembro especula, decide por él mismo. Se mueve y toma decisiones sin consultar a Dios porque en definitiva no ha muerto su voluntad. Eso es lo que está manifestando. Cuando vos atravesaste por la cruz, tu vida nunca más es la misma.
Ya no sos vos el que decide. Vos moriste, vos quedaste en esa cruz. Ahora es Cristo, dice Pablo, el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Porque en definitiva no ha muerto a su propia voluntad, vive el reglamento. El miembro vive el reglamento. Le decís, vamos a orar 5 minutos, son 5 minutos. No nos vamos a pasar porque si oramos 5, 30, estamos en problema. 5 minutos. Y está. Padre, 5 minutos. Vamos a leer esto. Y no lee más. No estudia más. No hace más porque vive el reglamento. Pero el discípulo, ¿sabes lo que hace? Como ha muerto a sí mismo, como ha sido crucificado, como no tiene voluntad, como depende de otro, en este caso de Dios, reconoce que nada tiene, que solo administra y que para él solo existe una posibilidad, darlo todo. Algo de lo que decía anoche Sebastián, darlo todo. Por eso, cuando vos y yo medimos nuestra entrega, lo que tenemos que revisar es qué pasó frente a la oportunidad de cruzarnos en la cruz. ¿Qué pasó? Si yo estoy midiendo mi consagración, si estoy midiendo mi entrega, tengo que ver qué pasó en la cruz. Porque en la cruz lo que hace es matar definitivamente mi voluntad. Por eso Jesús ora, porque Jesús humano no quería la cruz. ¿Estoy siendo claro? ¿Está muy difícil? ¿Vamos bien? Buenísimo. Decirle al lado, vamos bien. Decíselo con ganas. Vamos bien. Ese es el tema. El discípulo ha muerto a su propia voluntad. El discípulo sabe que no posee derechos. ¿Cuántos discípulos hay acá de Cristo? No me levanten la mano, pensemos nomás. El discípulo sabe que no tiene derechos. El miembro es el que reclama derechos. Porque yo fundé esta iglesia en el 1355 antes de Cristo encima, ¿no, gente? Él cree que tiene derechos. El miembro es el que piensa que tiene derechos. El discípulo sabe que no tiene absolutamente ningún tipo de derechos, que todo depende de lo que por gracia reciba. Amén. El discípulo sabe que todo es gracia pura. El miembro solo espera gracia cuando es él quien ha fallado, pero busca ley para el resto. Ese es un buen parámetro para saber si estamos de este lado de la cruz o ya hemos pasado por la cruz. Porque Jesús pudo ser lo que finalmente fue gracias a que reconoció, si es posible Dios pasar en esta copa, pero atravesó por la cruz y ya salió glorificado, diferente, transformado. Nunca más volvió a ser el mismo Jesús que era antes de la cruz. Por eso pudo ser el Salvador de los hombres, de la humanidad. El discípulo reclama gracia cuando es él quien ha fallado, pero busca ley, justicia para el resto. Los que reclaman son los que permanecen vivos. Y cuando vos has muerto porque te has encontrado cara a cara con la cruz y tu vida ha sido crucificada y en la cruz, entonces vos no tenés posibilidad alguna de reclamar algo. Estás muerto, moriste en esa cruz. La única posibilidad es que vos te bajes de ahí y digas, prefiero seguir haciendo mi voluntad. La cruz fue para Jesús la consecuencia de haber muerto primeramente a su voluntad. Cuando Jesús ora esto, el Padre lo escucha.
Lo escucha, lo escucha, lo escucha. Y como Jesús era 100% hombre y 100% Dios, ya sabía lo que le esperaba. Y en ese momento Él decide rendir su vida, su voluntad por completo, a la voluntad de su Padre. Entonces el Padre dijo, entonces, ahora sí puedo seguir contando con vos. Sigamos hacia adelante, avancemos. Si no morimos a nuestra voluntad, jamás podremos ser considerados discípulos fieles de Cristo. Solo buenos simpatizantes. Vamos a venir a la iglesia porque nos cae bien, porque hace bien, porque a lo mejor pasamos un rato, nos despejamos, nos distraemos, pero después volveremos a lo nuestro. Cruz es santificación. Dijimos, cruz es una decisión. Pasar por la cruz, no evadirla, no esquivarla, es una decisión. La cruz es sinónimo, símbolo de santificación. Cuando Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés, lo que está haciendo es santificarse, dejando a un costado todo lo que tiene que ver con su propia voluntad y aceptando todo aquello que viene de parte de Dios. Santificarse, la definición más básica es ser apartado. ¿De qué? De un montón de cosas. Primero, del orgullo, del ego, del pensar que yo soy el centro de la historia, aunque Él lo era. Pero el Jesús humano luchaba. Por eso Jesús nos puede entender. Jesús puede entender cuando nosotros luchamos con debilidades, con tentaciones. Por eso nos puede entender. Por eso dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, tenemos a alguien que fue tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿Jesús me entiende? Claro. ¿Jesús te entiende? Sí, te entiende. Lo que está esperando es que vayas a la cruz como Él aceptó ir a la cruz. Jesús también tuvo que apartarse de todo aquello que pudiese significarle perder el privilegio que el Padre le había concedido de transformarse en el Salvador de la humanidad. Eso es santificarse. Cuando vos tenés claro tu propósito, vos te santificás, te apartás. ¿De qué se tuvo que apartar Jesús? De muchas cosas. Primero, en un momento determinado, cuando entran en una ciudad llamada Jerusalén, lo quieren convertir en rey. Y él dice, no, tranquilo muchachos, mi reino no es de este mundo. Lo que hablan, ¿cómo no es de este mundo? No, mi reino no es de este mundo. Yo soy rey, pero no de un reino como el que ustedes piensan. Tuvo que apartarse de las cuestiones temporales, pasajeras. En un momento tuvo que, cuando Pedro le dice, Señor, no vayas a la cruz. No vayas a la cruz. Jesús agarra y le dice, quítate de delante de mí, Pedrito, amigo querido, estimado, compañero de milicia. ¿Cómo le dice? Apártate de delante de mí. Satanás. Porque ahí pudo percibir lo que está operando en la vida de este, que es mi hermano, que es mi compañero. No es justamente una buena idea. Lo que está operando acá es algo espiritual. Pedro en ese momento había tomado forma de diablo. Y le estaba diciendo al Señor, Señor, no es necesario que vayas a la cruz. Se tuvo que santificar aún de los que estaban alrededor, apartarse de aquellos que muchas veces quisieron entorpecer su propósito. ¿Sabés cuánta gente hay alrededor tuyo, tratando de frenarte, de que vos nunca cumplas el propósito de Dios y que muchas veces te están diciendo algo similar? No es necesario. Como dijera alguien por allá, en el 1990, bueno, no era cordobés, era riojano, no es necesario.
No es necesario que ores tanto, no es necesario que leas la Biblia tanto, no es necesario que te congregues tanto, no es necesario que hagas esto, no es necesario. Gente con buenas intenciones, pero que en el fondo están siendo elementos diabólicos para tratar de apartarte del propósito y del plan de Dios. Pero es mi amigo. Bueno, Jesús se plantó frente a él y dijo, no, apártate delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres. ¿Sabés? Te quedarías sin amigos si empezás a decir eso. Imagínate que alguien venga y te diga, che, no vayas a la iglesia, salí de delante mío, Satanás. Te quedaste solo. No importa. Eso es cruz. La cruz no es atractiva, no es tentadora. No es algo que uno diga, qué linda cruz que tengo. La cruz significa rechazo. Cuando vos decidas cargar tu cruz, te vas a dar cuenta que va a haber gente que se va automáticamente a empezar a despegar de vos. Te vas a dar cuenta que aquel que somos amiguis, Gordi, no lo vas a ver nunca más cerca tuyo. Yo te puedo asegurar que cuando vos decidas seguir a Cristo y pagar el precio como Él lo estipuló, te vas a empezar a quedar solo. ¿Por qué? Porque en el fondo las buenas intenciones no significan más que eso, son buenas intenciones. ¿Sí? Y Dios no bendice buenas intenciones. Por eso Jesús dice, Padre, que no sea como yo quiero, que no sea de acuerdo a mi voluntad. Porque aún en medio de esa situación, dice Hebreos que experimentó gozo. ¿Cómo puede ser que una persona en medio de semejante situación pueda experimentar gozo? Solamente lo puede entender aquel que ha pasado por la cruz y que ha entendido que en el hacer la voluntad de Dios hay placer. Hay placer. Hay placer. Amén. Cuando eso sucede, cuando optamos por hacer y obedecer la voluntad de Dios para nuestra vida, vamos a experimentar plenitud y felicidad. En todo lo que hagas. No solamente en las cosas que a vos te resultan atractivas o importantes, en todo lo que vos hagas. Cuando optés por la voluntad de Dios, cuando optemos definitivamente por hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a decir lo que dijo el salmista: hacer tu voluntad, Señor, es mi mayor alegría, es mi mayor placer. Cuando eso no sucede es porque tal vez no estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida, tal vez todavía no hemos pasado por la cruz, estemos quizá a poco de enfrentarla. Hacer o cumplir con la voluntad de Dios para nuestra vida requerirá de nosotros una entrega profunda, total, radical y una disposición a abrazar la voluntad de Dios como lo más importante para nuestra vida. Caso contrario, seguiremos siendo quizás buenas personas de acuerdo a los estándares morales humanos, pero nunca nos vamos a convertir en fieles discípulos de Cristo. Amén. Quizá vos decidas hacer tu voluntad y no ir a la cruz. Y quizás te conviertas en una buena persona, quizás la gente te tenga en alta estima, pero nunca te vas a convertir en un discípulo fiel de Cristo. Lo que está en juego es mucho más que a quién agradás. Pues la gente, a lo mejor, vos decís voy a la iglesia. Perfecto, qué lindo. Te portás bien, haces bien las cosas. Y quizás la gente te tenga en alta estima. Pero para el reino de los cielos eso no significa nada. Para el reino de los cielos es o pasás la cruz y te transformás en un discípulo fiel, o te quedas de este lado de la historia, mirando como muchos otros que miraban a Cristo colgado de la cruz y estaban ahí. Y cuando lo tuvieron que bancar, cuando tuvieron que hacerle el aguante en términos contemporáneos, dijeron: mejor vamos, salgamos de acá. No fuimos llamados a ser buenas personas, fuimos llamados a ser
discípulos fieles, consagrados a Cristo, dispuestos a darlo todo por amor a Él. Amén. Versículo 34 de Lucas 23. Cruz es una decisión, cruz es santificación, cruz es comunión. Cruz es comunión. Mirá lo que dice el versículo 34 de Lucas 23. Y Jesús decía, ya estaba crucificado, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús estaba, mirá qué fantástico esto, estaba en la cruz, ya estaba colgado de la cruz, y en ese momento puede mirar a los que estaban ahí alrededor, a los que lo estaban crucificando, puede mirar a los que sabía que iban a dejarlo, puede mirar a los que se burlaban, puede mirar a los que lo escupían, puede mirar a los que lo insultaban, a los que lo maldecían, y en medio de esa condición y situación él puede agarrar y tener una oración intercesora en favor de todos esos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En plena cruz no dejó de estar en comunión con el Padre. En plena situación difícil, dramática, no dejó de estar en comunión con su Padre. ¿Cuántas veces nosotros vivimos mucho menos que una cruz? Y a veces eso es suficiente para dejar de estar en comunión con el Padre. Tenemos un problema X, una situación que todavía no le encontramos la vuelta, no sabemos cómo resolverla, y bajamos los brazos y decimos: no tiene sentido que siga orando, no tiene sentido que siga leyendo la Biblia, no tiene sentido que siga congregándome, no tiene sentido. Y en plena cruz Jesús agarra y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Comunión, la cruz es comunión. La cruz es sinónimo de comunión. Se restableció la comunión por medio de una cruz como esa. Se restableció nuestra comunión con el Padre. Ya no tenemos excusas para decir: no puedo orar, no puedo leer la Biblia, no puedo hacer tal cosa. Ya no hay excusas, porque lo que nos separaba ahora, por medio de esa cruz, nos ha vuelto a unir. El Señor nos ha vuelto a unir con el Padre. Amén. Nunca Jesús, ya vamos terminando, nunca Jesús sintió que la situación que enfrentaba lo distanciaba de su Padre. Nunca. Nunca se sintió lejos de su Padre. Y estando en la cruz, hubo un solo instante en que el Padre hizo silencio frente a la oración de su Hijo. Fue en ese momento en que todo el pecado de la humanidad estaba sobre el cuerpo de Cristo. Pensá por un momento esto. Todo lo que vos hoy ves que sucede en la humanidad, muertes, violaciones, abortos, homicidios, toda la maldad que vos ves, más la que no vimos porque no tenemos tantos años, todo eso denominado pecado, llamado pecado, vino a posarse sobre el cuerpo de Cristo. Y en ese momento es que el Padre, al ver todo lo que estaba sobre su Hijo, sobre el cuerpo de su Hijo, decide darle vuelta a la espalda. No lo puede ver. Un Dios tan santo no podía soportar tanto pecado. Por eso Jesús clama: ¿por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? Es que Dios no podía soportar tanto pecado. Dios no puede soportar el pecado. Por eso hay momentos donde Dios no responde nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestro ruego, porque Dios no puede soportar el pecado. Porque cuando hay pecado, lo primero que tenemos que hacer es arreglar esa condición para que luego los oídos del Padre puedan estar atentos a nuestro clamor.
Porque si no pasa eso, Dios mío, ¿por qué me dejaste? No, no te dejé. Mirá lo que hay sobre tus espaldas, sobre tus hombros, mirá lo que hay en tu corazón, mirá lo que hay en tu mente. No te dejé. Prometí no dejarte ni desampararte. Pero el problema es que estás tolerando, estás cargando pecado. Estás cargando pecado. Nunca Jesús sintió que la situación que enfrentaba lo distanciaba de su Padre. Aún en medio de esa cruz, Él se mantuvo en comunión. Mantén tu comunión en este tiempo. Sea la situación que sea que estés viviendo, mantén tu comunión con el Padre, porque es lo único que te va a sostener en medio de esa situación. Amén. ¿Cuántas veces en medio de problemas o dificultades dejamos de estar en comunión con Dios y con la iglesia y con los hermanos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas situaciones que atravesamos nos llevan a vivir por años atados a falta de perdón y rencor? Bueno, Jesús soltó perdón ahí en la cruz. Él no permitió que la amargura, que el rencor por todo lo que estaba viviendo ganara espacio en su corazón. Por eso Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La falta de perdón nos separa de Dios, nos distancia de Dios. Pero la persona que no ha atravesado por la cruz es la que generalmente mantiene falta de comunión con el Señor y falta de perdón. Cuando no atravesamos por la cruz, cuando decidimos no morir en esa cruz, es muy probable que haya falta de comunión con Dios y que tengamos rencor en nuestro corazón. Porque cuando vos has atravesado esa cruz, vos ya perdonaste. Ya sos libre de eso. Jesús estaba en la cruz y dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Si seguimos cargando todavía rencor, amargura, enojo en nuestro corazón, es porque todavía no nos hemos encontrado con esa cruz. Porque la cruz es muerte, muere el viejo hombre y nace una nueva persona, pero esta vez de acuerdo a Cristo. Pero de eso nos vino a librar Cristo. Si Jesús no hubiese ido a la cruz, todo esto que estamos haciendo carecería de un sentido absoluto. Y no tendríamos esperanza. Las Pascuas no tienen que ver con el conejito, el huevo, las roscas. Se aceptan ofrendas, regalos, donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Igual si alguno quiere. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el sacrificio de Jesús en la cruz y la posibilidad de volver a estar en paz con Dios. Lucas 23:46. Ahí nomás. Lucas 23:46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Todas las oraciones que Jesús hizo a lo largo de su vida terrenal, ¿sabes cómo empiezan? Padre, Padre. Cuando le preguntaron los discípulos y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, él le dijo que vamos a orar así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Estaba en la cruz y no dijo: Dios, vos que estás por ahí sentado y si tenés ganas de escucharme. No. Padre, Padre. En todo tiempo mantuvo su comunión. Jesús muere orando, muere clamando, encomendándose a su Padre. Es un acto de total confianza y abandono que realiza el Señor al expresar estas palabras. Abandono en los brazos de su Padre. Es como esa criatura que encuentra en los brazos de su Padre toda la confianza, entonces corre y se tira. Se abandona a los brazos de su papá, porque ahí siente seguridad. Esa es la misma actitud que debemos tener nosotros: abandonarnos a los brazos amorosos y tiernos de nuestro Padre, confiar en que todas las cosas que vos y yo necesitamos están en sus manos. Todo lo que vos y yo necesitamos, todo proviene de Él. Nuestra seguridad, nuestra confianza, no la vamos a encontrar en otro sitio que no sea en los brazos del Señor. Poné tu confianza en otra cosa y vas a salir decepcionado.
toda tu vida en los brazos del Señor, en las manos del Señor, y nunca vas a salir defraudado. Jesús accedió a vivir según la voluntad de su Padre y muere haciendo la voluntad de su Padre. Vivió como murió y murió tal como vivió, manifestando la voluntad de su Padre. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estás dispuesto a vivir haciendo la voluntad del Padre y morir haciendo la voluntad del Padre? Jesús murió al tercer día, un día como hoy, resucitó para darnos vida eterna. Derramó su sangre para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, ya no hay nada que te pueda distanciar de Dios. Y por la fe puesta en Él y en sus sacrificios que podemos estar en paz para con Dios. Una de las cosas que más me sorprendió de este texto es que cuando la gente en aquel entonces era crucificada, solían dejar a los crucificados ahí en la cruz. Los dejaban ahí. Literalmente los dejaban ahí. Podían pasar hasta una semana colgados de la cruz. Escucha esto. Hasta una semana colgados, experimentando una muerte lenta y horrible de hambre, de sed, de deshidratación. Algunos hasta enloquecían, literalmente. Y algunos empezaban a tener en su cuerpo infecciones producto de las heridas que habían recibido. Hasta una semana, producto de las heridas y del sol intenso de la zona. No creas que lo hicieron en un jacuzzi y estaban ahí, crucifíquenme, Señor. No, estaban en un lugar desértico, en un lugar alto. Sin embargo, cuando Jesús supo que su obra redentora ya había sido consumada, es Él quien elige renunciar y entregar su espíritu. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, ya está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Él, fíjate la soberanía del Señor, que Él decide el momento de su muerte. Los otros pasaban hasta una semana colgados. Él decide en ese momento entregar su espíritu y dar por terminada su obra redentora. ¿Estoy siendo claro en lo que quiero decir esta mañana? Servimos a un Dios que todo lo tiene perfectamente diseñado. Pero hay algo que nunca va a hacer Dios, y es torcer nuestro brazo para que accedamos a lo que no estamos dispuestos a acceder. Jesús fue claro cuando dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no tomamos nuestra cruz, si no estamos dispuestos a ir a la cruz, cargar nuestra cruz, entonces vamos a ser buenas personas, vamos a ser simpatizantes de Cristo, admiradores, pero nunca discípulos fieles. Y el discípulo fiel tiene la particularidad de darlo todo, inclusive hasta su propia vida. El miembro, el admirador, el simpatizante, tiene la particularidad de que frente a la crisis, frente a la prueba, frente a la lucha, huye, traiciona, engaña. ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Sin cruz no hay santificación, sin cruz no hay gloria, sin cruz no hay vida, sin cruz lo único que nos queda es separación de Dios. Sin cruz no hay nuevo pacto, escucha esto. El nuevo pacto se estableció cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. El nuevo pacto no empezó con Mateo 1. El nuevo pacto empezó finalizando Mateo, cuando Jesús va a la cruz y derrama su sangre. Porque para establecer un nuevo pacto era necesario el derramamiento de sangre. Ahora, para que vos y yo podamos disfrutar de los beneficios del nuevo pacto, necesitamos atravesar la cruz. De este lado de la cruz no hay nada. Es del otro lado de la cruz que podemos disfrutar los beneficios que conlleva el nuevo pacto.
O es cruz o no es nada. Cerramos nuestros ojos un momento.